Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como anteriormente ya les había compartido un poco acerca de la numerología y del simbolismo sagrado y su uso práctico, hoy quisiera seguir dentro de la misma línea de los números, pero en otra área que es el transgeneracional. Y bueno, primero, hay un dicho que es muy popular, que creo que la mayoría de los que estamos viendo este video lo conocemos, que dice que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y este es un dicho bastante sabio porque en realidad es así. Y bueno, ¿por qué les platico esto? Bueno, yo creo que el conocer la historia de nuestra familia, la historia de nuestros ancestros es nuestro verdadero tesoro para entender muchas de las cosas por las cuales hoy en día estamos pasando, muchas de nuestras situaciones, muchas de nuestras preguntas a las que a veces no tenemos respuesta, podemos encontrar esas respuestas en esta historia de nuestro transgeneracional familiar. Y bueno, por qué decimos que es importante investigar esta dinámica familiar? Bueno, porque nosotros, como dice el doctor Salomón, no somos responsables de nuestra historia familiar, somos a lo mejor responsables de elegir el lugar en donde nosotros vivimos y de elegir esas leyes del lugar donde nosotros vivimos, pero no somos responsables de nuestra historia familiar. Y bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque así como nosotros somos herederos y hay unas leyes físicas que nos dicen que vamos a heredar el ADN de nuestros ancestros, también heredamos otro tipo de energías. Así como nosotros heredamos el color de los ojos, heredamos el color de la piel, heredamos la textura del cabello, el timbre de voz, la forma de hablar, incluso valores, creencias, costumbres, gustos, y nunca falta que cuando todos hemos escuchado, mira, el niño tiene la cara del papá, pero el temperamento de la mamá. Así como somos herederos de las propiedades que fueron de nuestros ancestros y que a lo mejor hoy han pasado a nuestras manos, de tierras, de casas, de algún negocio, entonces también heredamos otro tipo de situaciones, otro tipo de energías también, como pueden ser algún talento, ¿no? Puede ser que a lo mejor al bisabuelo le gustará mucho la música y nace el nieto con un talento increíble y una facilidad para poder desarrollar la música. A este tipo de energía o a este tipo de situación le vamos a llamar sublimar, porque estamos enalteciendo esta herencia que no nos provoca a nosotros ningún problema, sino que al contrario, nos beneficia. Sin embargo, también podemos heredar anhelos, deseos o gustos, incluso de nuestros antepasados y también de nuestra familia, que es mamá, papá, abuelo, abuela, entre otros. Bueno, sin embargo, existe otra parte a la que le vamos a llamar un drama. Estos también los heredamos. ¿Qué son los dramas? Los dramas son una energía que está sobrecargada dentro del colectivo familiar y que llega a un límite. Cuando una persona hereda esta energía y no es capaz de gestionarla, le hereda un poquito a sus sucesores. Y así esa energía es como una pelotita caliente que se va pasando a las futuras generaciones hasta que llega a alguien y esa persona hace consciente, hace un trabajo de conciencia sobre este drama y lo libera, vamos a decirlo así, libera esta energía. Pero bueno, digamos que en el caso de que no haya un personaje que pueda hacerse consciente de esta energía y liberarla, entonces esta energía en algún momento va a tener que salir y va a explotar o va a implotar. Bueno, ¿qué les quiero decir con esto? Que estos dramas muchas veces son los dramas que nosotros vivimos en el día a día
y que no caben dentro de nuestra lógica el pensar por qué están sucediendo tales o cuales cosas o de dónde vienen o cómo solucionarlo, o estamos estancados en una situación que dura años y no podemos solucionarla. Incluso hay enfermedades físicas que llegan a desatarse por esa explosión de este tipo de energía. Y bueno, les pongo un ejemplo de cómo funciona esto. Un ejemplo que me parece muy entendible, podríamos decir, es un hombre que se jubila o cualquier persona que se jubile. ¿Y qué pasa? Que la mayoría de las personas cuando se jubilan o caen en una depresión o al poquito tiempo mueren. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, pues porque no tiene una herramienta o una actividad donde pueda liberar esta energía de estrés que está sobrecargada. Entonces, pues lo mismo pasa en esta dinámica familiar que te estoy comentando. Quisiera decirte que la mayoría de las cosas en la vida que nos bloquean, que no podemos solucionar o que nos generan a nosotros una gran incomodidad, un gran problema que no podemos resolver, vienen de nuestra historia, de nuestros antepasados. Entonces, te voy a platicar un poco de algo que me ha pasado recientemente con esto de trabajando con el transgeneracional y trabajando con los números. Entonces, dentro del transgeneracional vamos a utilizar todas las fechas memorables de nuestra familia. Las fechas memorables son los nacimientos, son las muertes, son las fechas importantes, alguna graduación, alguna boda, divorcios, entre otras cosas, sucesos que hayan sido importantes dentro de nuestra familia o dentro de nuestra historia transgeneracional. Y te vas a sorprender si te pones a analizar detenidamente, si recolectas estas fechas y te pones a analizarlas, te vas a sorprender. Es impresionante porque te vas a dar cuenta que hay muchísimas fechas que coinciden, que hay de diferencia algunos días o que muchas fechas están dentro de un solo mes o que precisamente hay historias que se repiten y que las fechas coinciden. Es sorprendente, es mágico darse cuenta de este tipo de situaciones. Y bueno, te platico un caso reciente de un hombre que ha venido a buscarme a mi consulta por una situación que es un drama, que se le llama drama, que para él era un problema que no entendía y que no podía solucionar. El problema que él tenía, él y la hija estaban separados. Su hija no quería saber nada de él, no quería verlo y llevaban varios años sin verse, con esta ruptura de padre a hija y sin saber nada ninguno del otro. Entonces él, por más que analizaba los acontecimientos que pudieron haber provocado esta situación, pues algo no le parecía, algo no entraba en su lógica. Y bueno, empezamos a trabajar con sus fechas. Lo primero es que vamos a ver cuál es la fecha de él. Y él me da su fecha de nacimiento. Y luego me da la fecha de nacimiento de su hija. Y resulta que ambas fechas de nacimiento, ellos nacieron en el mismo mes, con una diferencia de 7 días exactos. Y bueno, aquí entra esta ley del septenario, el 7, que es un número sagrado, que es un número de cíclico. Y que, bueno, como dato puedo aportar acerca de este número, que cada 7 años las células de nuestro cuerpo se renuevan totalmente y generalmente. Asimismo, se utiliza esta ley dentro del transgeneracional. Entonces te digo, este señor tenía la fecha de nacimiento y la de su hija separadas por 7 días. Asimismo, abriendo más fechas, me di cuenta que su padre tenía su fecha de nacimiento exactamente en el mismo mes, pero con una diferencia de 5 días del paciente. Es decir,
La hija tenía la fecha de nacimiento en el mismo mes, el paciente en el mismo mes, el padre del paciente en el mismo mes y, sorpresa, el abuelo del paciente también cumplía años dentro del mismo mes, el mismo día que el paciente nació, ese mismo día el abuelo murió. Entonces, eso es una, podríamos decirle, casualidad, pero las casualidades no existen porque habiendo 365 días del año, esto de coincidir en este mismo rango de 7 días en un mismo mes es algo sumamente sorprendente. Y bueno, cuando empiezo a abrir estas fechas, al paciente se le encienden los ojos y me cuenta que efectivamente su padre rompió la relación con su abuelo y dejaron de verse durante muchos años. No se volvieron a ver hasta que su abuelo empezó a fallecer. Y luego me comenta que él en su juventud cortó la relación con su padre y esa ruptura duró muchos años hasta que su padre falleció, él no volvió a verlo. Y ahora su hija y él tienen una ruptura y llevan años sin verse. Entonces, aquí podemos ver claramente que esta energía, esta historia, ha sido repetida durante 4 generaciones. Y eso nos habla de una energía que ha estado ahí estancada, que ha estado ahí durante más de 100 años. Entonces, al ver esto, mi consultante, bueno, pues él empezó a llorar, entendió muchas cosas que antes no había entendido y de esta manera él pudo hacer consciente que esta situación que carga con su hija era una herencia energética, una situación no resuelta de familiar, incluso desde su abuelo, y que hoy llegaba a él para que él la hiciera consciente y pudiese trabajar sobre esta situación para poder liberar esta energía. Entonces, bueno, de esta manera es como se utilizan los números, es como, bueno, esto que te cuento. Y bueno, pues ahora puedes entender por qué es importante estudiar nuestra propia historia y poder llegar a trabajar sobre las cosas que nos suceden día a día. Bueno, esto es todo lo que yo quería compartirte. Espero que te sea de provecho. Y bueno, yo solamente te invito a vivir una vida con conciencia.